que nada, muchas gracias a todos por participar. Sé que tenemos cosas en las mañanas, regularmente las mañanas siempre se nos complican, así que de todo corazón, les quiero agradecer que nos den un poco de su tiempo para poderles compartir algo de información de electromovilidad. Como bien saben, el tema de los autos eléctricos, el tema de los autos movidos a través de una batería y un motor eléctrico, se ha puesto un tanto de moda en nuestro país. Esto ya tiene un poco de tiempo de estar circulando. Cada vez lo vemos más y entre más grande sea la ciudad, cada vez lo vamos viendo más seguido. Sí es algo nuevo, pero es algo que ya llegó y que ya está entre nosotros y la verdad es que es algo bastante simple. Solamente hay que tener algunos detalles, algunos de ellos los vamos a comentar aquí durante la plática y van a ver que esto no es algo del otro mundo. Sin embargo, teniendo algunas precauciones, se puede llevar a cabo sin mayor problema. ¿Cómo nace, cómo nace Volway? Volway es la marca de cargadores de Grupo Signux. Volway nace de la unión entre el Grupo Signux, que es el corporativo, el dueño de Viacom, el dueño de Prolec, el dueño de Botanas y Derivados. Nosotros estamos en la parte eléctrica y en la parte de alimentos. Tenemos una empresa que hace Botanas y Derivados hace fritos, y botanas saladas. En León tenemos una planta que acabamos de poner hace poquito. Las conchitas, por ejemplo, es uno de los productos líderes de nosotros. Este, se fabrican en la planta que tenemos ahí en León. Y bueno, y Kira Alimentos, que hacemos quesos, jamones y botanas saladas. Este, Volway nace de la unión entre Signux y Circontrol. Circontrol probablemente a ustedes no les llame la atención porque es la empresa, al igual que nosotros, es la empresa de cargadores de un grupo industrial español que se llama Circutor. Circutor, probablemente algunos de ustedes sí lo hayan escuchado. Circutor es una compañía española que se dedica a hacer protecciones para subestaciones y bancos de capacitores. Entonces, ¿por qué nosotros elegimos a Circontrol como la marca para traérnosla a México y formar una nueva marca de cargadores en México? Porque salimos a buscar una empresa que fuese familiar, al igual que el grupo industrial de nosotros, que congeniara con los valores que tenemos nosotros y encontramos a esta compañía que es líder en el mercado en España y que sus valores son muy similares a los nuestros. Entonces, esa es la razón por la cual Grupo Signux tomó la decisión de hacer una sociedad con la gente de Circontrol y traernos esos cargadores a la parte de México. En los próximos años, una vez que el volumen empiece a levantar un poco más, seguramente nos traeremos una planta, ya sea a México o a Estados Unidos, para poder eficientar sobre todo los tiempos de entrega. Les voy a poner un video de 40 segundos. Si, por favor, si el video no se alcanza a escuchar, háganmelo saber y con todo gusto lo volvemos a poner. No debemos de tener mayor problema. En un mundo en constante evolución, la innovación es clave para progresar hacia un futuro sostenido. La experiencia de más de 65 años ofreciendo soluciones inteligentes y la empresa que está transformando la electromovilidad en México y Latinoamérica se unen para ofrecer productos y soluciones de vanguardia para un futuro más limpio y eficiente. Viacom y Voltway estamos listos para innovar y revolucionar el mercado de la electromovilidad. Muy bien. Como podrán ver, es una unión entre dos compañías. Y es una compañía que tiene toda la gama de solución de carga para poder satisfacer a todos los usuarios. Aquí vamos a ver en esta lámina
cómo va en los mercados más avanzados. No voy a leer toda la presentación, solamente les voy a ir dando informaciones. Algunas sí la voy a leer para que esto no se haga un monólogo y sea un poquito más eh, dinámica la presentación. Los Estados Unidos se dicen que para el 2030 van a tener 500,000 de cargadores instalados por todo lo largo y ancho del país y el 50% de las ventas van a ser vehículos eléctricos. No es raro, sin embargo, en Estados Unidos creemos que el tema de la electromovilidad se va a tardar un poquito más que en algunos otros países desarrollados, porque hay que recordar que el precio del dólar está basado en el poderío del petróleo. Entonces, entre menos autos circulen en la calle, se necesita menos petróleo para esos autos y entonces pudiera tener un efecto sobre el tipo de cambio o el precio de la moneda internacional del dólar. Sin embargo, probablemente lugares como California, pues sí, vaya a ser un tanto restrictivo el uso de los vehículos automotores, como hoy en día, por ejemplo, lo es el tener un Ferrari en el estado de California, causa muchísimo más impuestos que tener un auto convencional, porque el Ferrari, pues sí, es un auto muy rápido, pero es un auto sumamente contaminante. Entonces, eso te obliga de que si tú quieres tener un auto de esos, pues simplemente tienes que pagar un impuesto más alto por el grado de contaminación que llega a generar el vehículo. La Unión Europea, por el contrario, los, los europeos prácticamente no tienen petróleo, entonces eso hace que la adopción de la electromovilidad para ellos sea muchísimo más rápida y más beneficiosa. Ellos hablan hasta el 2035 de vehículos cero emisiones. ¿A qué se refieren con cero emisiones? Pues vehículos movidos a través de un motor eléctrico o de baterías y vehículos con celdas de hidrógeno. Aunque al día de hoy todavía los vehículos con celda de hidrógeno no andan circulando en la calle masivamente, porque todavía hay un tema de cómo contener hidrógeno en los vehículos, porque es un tema de seguridad. Hoy en día, mientras no se pueda controlar el tema de cómo contener el hidrógeno de una forma segura en los vehículos, este, es, se corre el riesgo de que en el momento de un accidente eléctrico la celda de hidrógeno se colapse, se encienda y provoque una explosión. Nosotros vemos en las películas que los autos de gasolina explotan, solamente son efectos. ¿Cuántas veces no hemos visto este, accidentes sumamente graves, sumamente fuertes, el coche destrozado y no necesariamente ni siquiera se incendia el vehículo? Muchas de las veces no se incendia y es muy rara la vez que llega a explotar un auto. Entonces, eso nada más lo vemos finalmente en las películas. Que en México se vaya a producir para el 2030 el 50% de los vehículos que se produzcan en México vaya a ser autos eléctricos, pues no es nada raro, porque pues, al final de cuentas exportamos el 90% de lo que producimos. Entonces, no es raro pensar que el 50% para el 2030 la producción de los autos fabricados en México sean eléctricos. Es lo que nos dice esta lámina, finalmente, que poco a poco se van a empezar a producir autos eléctricos en México. De aquí, de todos estos, hay algunos que llaman mucho la atención y hay un comentario que no está. Recientemente Nissan, para ser exactos, el martes de la semana anterior, salió una publicación de Nissan donde decía o anunciaba que a partir del 2030 va a ser la última producción de un auto con un motor a gasolina, ya sea híbrido o 100% a gasolina. O sea, ellos sí van de la mano para cambiar toda su flota a autos eléctricos. Para el 2030 ya no van a fabricar motores de combustión interna. Otro que llama mucho la atención es Mercedes. Ellos hablan que para el 2025, o sea, a la vuelta de la esquina, porque ahorita estamos prácticamente ya en el último trimestre del año del 23, hablan que para el 2025 todos sus vehículos nuevos
Todos los vehículos nuevos, o me refiero a vehículos nuevos, los nuevos lanzamientos, van a ser autos 100% eléctricos. Eso sí, llama muchísimo la atención. Ford dice que para el 2026 un tercio de sus ventas van a ser vehículos eléctricos. Pues sí, no es raro, porque probablemente todo lo, bueno, no probablemente, sino si el 30% de los vehículos que fabrica Ford los manda a Europa, pues a Europa va a mandar puros autos eléctricos, no va a mandar autos a gasolina. Entonces, pues es relativamente sencillo pensar eso. Y sí, habla que para el 2030 el 100% de las ventas en Europa van a ser eléctricos. Pues claro, porque en Europa ya no se permiten los autos de combustión interna, ¿no? Entonces, a- a- ahí vamos avanzando poco a poco en la adopción de la electromovilidad en todos los países a nivel mundial. Hablemos de carga y de tipos de conectores. Existen dos tipos de carga. La realidad de las cosas es que todos creemos que las cargas deberían de ser en carga rápida para que el vehículo se cargue rápidamente. La recomendación de todos los fabricantes, al menos al día de hoy, es la siguiente. El vehículo, si le queremos eficientar lo más posible la vida útil de la batería, lo debemos de cargar entre el 85 y el 90% de las veces con carga lenta y no más de un 15% de las ocasiones en toda la vida útil del auto con carga rápida. Ahora bien, ¿qué es carga lenta y qué es carga rápida? La carga lenta son cargadores que típicamente van a estar instalados en las casas o en algunos centros comerciales. O sea, vamos a ponerlo de alguna forma, en los lugares donde nosotros podemos estar con el auto en el día a día. Y básicamente las cargas rápidas o cargas en corriente directa van a estar localizados esos cargadores básicamente en las carreteras, porque las carreteras es donde no quieres perder mucho tiempo en cargar tu vehículo y además la mayor parte de la carga pues, la debería recibir el carro en carga lenta y es una cuestión, sí, es una cuestión de un paradigma, de un nuevo forma de vivir y de convivir con el auto eléctrico, pero créanme que no hay cosa más cómoda que llegar a tu casa, ponerlo a cargar, olvidarte de eso y al día siguiente saber que tienes batería para los próximos 4 días, 3 días. En Norteamérica, donde estamos nosotros ubicados, básicamente en la parte norte del continente, se adoptó el conector tipo 1 al igual que en el Japón. En Europa, ellos adoptaron el tipo 2. En Asia adoptaron algo muy similar en la forma al tipo 2, pero ellos le llaman GBT. No son, aunque se ven igualitos, en realidad no se acoplan. Y el único que se cuece aparte para todos los mercados es Tesla. Tesla con el mismo conector puede recibir carga lenta o carga rápida. Si por el contrario, nuestro cargador nos puede ofrecer una carga rápida, entonces el cargador va a traer este conector. El auto, si lo vamos a usar en carga lenta, nada más usamos la parte de arriba del conector. Si lo vamos a usar en carga rápida, vamos a usar esto. No todos los autos están preparados o vienen preparados para recibir una carga rápida. La gran mayoría sí. El japonés usa un conector diferente para carga lenta, perdón, para carga rápida. Entonces, el auto japonés, así como el auto asiático, los autos de China, traen como si fueran dos tapitas de combustible, uno en la parte de delante, uno en la parte de atrás, porque usan conectores diferentes. En cambio, los que llegan a Norteamérica o los que nos llegan a México con tipo 1, o los que llegan a México también con tipo 2, porque aquí en México llegan todos esos conectores, porque en México no lo tenemos regulado, no es nada raro eso que sucede en México, somos muy lentos para tomar decisiones. Entonces, no se ha adoptado un estándar y hay algunos Renault Kangoo o Nissan Leaf que siguen llegando a México con, con conector tipo 2. La gran mayoría de todo lo que llega a México llega con tipo 1.
a excepción de los vehículos asiáticos, que prácticamente todos los vehículos asiáticos, estamos hablando principalmente de la marca Jack o de la marca BYD, BYD, esos llegan con conectores GBT. Entonces, dicho esto, ¿cómo funciona la carga? Nos bajamos del vehículo, conectamos el cargador al vehículo y a través de los dos pines chiquitos que estamos viendo en todos los conectores traen dos pines o dos cablecitos, dos terminales. A través de esos dos terminales se establece una comunicación con el cargador porque el vehículo es el que establece las condiciones de carga. El vehículo es el que le dice al cargador, necesito que me cargues primero a la máxima potencia que me puedas ofrecer y que yo puedo recibir. La mayoría de los vehículos vienen estandarizados a recibir cargas de 7.4 kilowatts. Existen cargadores de más potencia, pero como el vehículo es el que pone las condiciones de carga, entonces siempre va a empezar a la máxima carga. ¿Por qué? Porque el carro no sabe cuánto tiempo el usuario lo va a dejar cargando. Entonces, una vez que tú lo conectas al cargador y se establecen las condiciones de carga, el vehículo empieza a cargar con la máxima potencia admisible por él. Conforme empieza a transcurrir el tiempo, la batería, por efectos de la carga, se empieza a elevar la temperatura. Entonces, cuando se empieza a subir la temperatura en la batería, el mismo vehículo le dice al cargador, oye, necesito que le bajes un poquito la potencia para que no lo calientes de más. Y sigue incrementando un poquito más la temperatura y le sigue pidiendo que la baje y la baje y la baje y la baje. Entonces, si nosotros lo dejamos conectado, el cargador, al vehículo por un tiempo razonable, digamos 6 o 7 horas, el, el auto cada vez le va a estar diciendo al cargador que le baje un poquito la potencia, pero sin embargo se sigue cargando. Eso es nada más para no estresar de más a la batería y poder ampliar su vida útil el mayor tiempo posible. Otra cosa adicional que los vehículos, la mayoría de los fabricantes lo recomiendan, es que la carga del vehículo siempre ande, o la mayor parte del tiempo ande, entre el 20 y el 80%. Si vas a salir a carretera, hay vehículos que sí permiten la carga siempre hasta el 100%, hay vehículos que se programan para que solamente lleguen hasta el 80% y al 80% digan, ya no requiero más carga. Y si vas a salir a carretera, te permiten eliminar ese candado que tú le pusiste y que llegue al 100% para que te dé esos kilómetros extras que seguramente lo pudieras llegar a necesitar en carretera para que no tengas un problema, porque el miedo de todo, o sea, el temor de toda la gente que usa un auto eléctrico es quedarse sin batería, porque al día de hoy no hay muchas estaciones en donde podemos cargar todavía al día de hoy. ¿Cómo son los modos de carga? Bueno, existen 4 modos de carga. El modo uno, que prácticamente no se utiliza porque es un modo bastante peligroso, es conectar directamente de la clavija de la casa directamente hacia el vehículo. Esto lo que generaba era lo siguiente. Si llegáramos a tener un disturbio, porque todos los vehículos eléctricos son susceptibles a falla, bueno, más bien, todos los equipos eléctricos son susceptibles a fallas. Entonces, si llegamos a tener un disturbio en el vehículo, imagínense que el vehículo trae una pila de 30 kilowatts, que es una pila relativamente chiquita, pues sería como poner en corto 3 casas al mismo tiempo. Seguramente tronamos el transformador que está en la esquina de la casa. Entonces, por eso el modo uno prácticamente ya no se utiliza. El modo 2 es llamado también cargador de emergencia. Son cargadores que típicamente son de 3.6 kilowatts. Son cargadores que parecen una extensión. Te los entrega el fabricante cuando compras el vehículo. Ese típicamente te lo incluyen en la factura. Y es un cargador de emergencia de muy poquita potencia.
¿Qué sucede? Vamos a suponer que vas en la carretera, se te olvidó o no pudiste cargar en la estación anterior y te vas quedando sin batería y corres el riesgo de no llegar a la siguiente punto de carga. Entonces, con el cargador de emergencia, te pudieras orillar en la carretera, buscar un contacto de 110 en México, conectarlo y pues tener que esperar 3 horas para que tome al menos un 10% de carga. Y entonces ese 10% de carga con la autonomía del vehículo, que pudieran ser entre 500 y 600 kilómetros, pues probablemente te da 60 kilómetros adicionales. Y ahora, eso sí, esos 50, 60 kilómetros que te puede dar adicional, te pudiera ayudar a llegar al destino. Son cargadores sumamente lentos, pero a ver, nos están diciendo, ¿todos escuchan mi audio correctamente o será mi internet para apagar la sesión y volver a reiniciar? Todo se Sí, escucha muy escuchamos, bien. David. Se escucha, Víctor, se te escucha bien. escuchamos. Perfecto, perfecto. Entonces seguimos. Ok, entonces, el modo 3 es el modo de carga que nosotros fabricamos en modo 3 y modo 4. Esos son los modos de carga que sí los hacemos nosotros. Típicamente, la gama de cargadores en carga lenta de nosotros es en 7.4 kilowatts por dos razones. Una, entre más lenta sea la carga que reciba el vehículo, eficientamos más o prolongamos más la vida útil de la batería. Dos, por el tamaño de baterías que la mayoría de los vehículos tienen, se cargan entre 6 y máximo 8 horas de carga. Entonces, es tiempo suficiente para que durante la noche los vehículos tomen la carga suficiente para las labores de los próximos 3 o 4 días. Entonces, sí tenemos cargadores de poco más de potencia, pero como les dije hace unos momentos, dependemos de la programación del auto para, o sea, de nada sirve que tengamos un cargador de 11 kilowatts, que también los tenemos de 7.4 y de 11, pero de nada sirve que compremos un cargador de 11 kilowatts si el vehículo solamente va a aceptar 7.4 kilowatts en la carga en corriente alterna o en carga lenta. Entonces, bueno. Nosotros fabricamos en modo 3 y modo 4 son los cargadores de corriente directa, que al día de hoy ya llegamos hasta 400 kilowatts. Esta presentación es un poquito desactualizada. La realidad de las cosas es que el cargador de 400 kilowatts lo liberamos hace 5 semanas. Entonces, todavía creo que se ha vendido uno y está en fabricación y tenemos algunos de prueba que ya están instalados en algún lado de Europa. Pero bueno, ya tenemos opciones hasta 400 kilowatts. Y esta es, si se fijan, simulando aquí el cargador, sale el cable y va directamente, bueno, va con el conector y va directamente hacia las baterías. Por el contrario, en el modo 3, del cargador va al conector, va a un convertidor de corriente alterna a corriente directa y luego ya se inyecta a las baterías. En corriente directa, como la inyección es directa hacia las baterías, ahí no nos importa la elevación de temperatura en las baterías y se le inyecta directamente el voltaje hacia las baterías. Porque lo que queremos en carretera es que permanecer el menor tiempo posible perdiendo el tiempo para cargar el vehículo. Y en la ciudad, pues sabemos que pues, no hay mayor problema porque lo pudiéramos dejar toda la noche en la carga durante la casa. En el manual de instalación, que algunos de ustedes lo deben de conocer, el manual de electricista, en la sección de conductores eléctricos para baja tensión, nos dice que un calibre 8 nos puede suministrar hasta 40 amperes con una elevación solamente de 60 grados de la temperatura del conductor. Entonces, eso hace que un cargador como el que vemos aquí, que podría estar instalado en una casa, donde esa es la instalación típica de una casa, donde tienen un termomagnético principal y luego tienen un tablero de alumbrado donde se distribuye la energía para todos los elementos eléctricos que vayamos a conectar en la casa. Uno de esos pudiera ser un termomagnético de 40 amperes, ya que el cargador solamente consume 32. Entonces, según el código eléctrico, con un calibre 8 sería suficiente. Y la recomendación de nosotros es,
en una casa es junto al cargador poner un interruptor termomagnético para que proteja la instalación y un interruptor diferencial de 30 miliamperes para que proteja a las personas. Entonces nosotros en las instalaciones de las casas recomendamos, más adelante vamos a ver una fotografía con eso, recomendamos que esté el cargador y junto al cargador esté un pequeño gabinetito en donde tengamos el termomagnético y el diferencial alimentándoles. ¿Para qué? Para que en caso de cualquier eventualidad que lleguemos a tener, muy fácilmente nosotros podamos utilizar ese medio de desconexión hacia el vehículo o hacia el cargador. Entonces, esa es la recomendación que nosotros hacemos. Sin embargo, se pudiera conectar con un termomagnético en el tablero de alumbrado y que alimente con un calibre adecuado, calculando las pérdidas. Típicamente los tableros son relativamente cercanos a la cochera. Entonces, con un calibre 8 debería ser suficiente. En Europa, ellos son muy comunes que le instalen el termomagnético dentro del MCB y RCD. Así que bueno que están haciendo la pregunta, la contesto, me regreso una filmina, interruptor termomagnético e interruptor diferencial. Eso es lo que quiere decir las siglas. Gracias por preguntar. En Europa es muy común que instalen el termomagnético dentro del gabinete. Nosotros no lo vemos práctico porque vamos a suponer que está instalado en tu casa y por efectos, en México ustedes saben que tenemos muchas variaciones de voltaje. Entonces, por un efecto de un disturbio en la red, si se llega a disparar el termomagnético, tenemos que quitarle el marco al cargador, tenemos que quitarle la tapa, bueno, otros 4 tornillos para quitarle la tapa y para ir simplemente a restablecer el interruptor termomagnético. Los interruptores diferenciales, esos típicamente son de rearme automático, pero los termomagnéticos sí hay que rearmarlos, entonces por eso es la recomendación que nosotros hacemos. El termomagnético obedece a alguna norma, sí, al código de red, entonces, correcto. El cargador se conecta a 220, como lo menciona aquí en la tabla, es fase 1, fase 2, más tierra. La tierra que requiere el cargador de carga lenta se requiere una tierra de 40 ohms o lo que como se dice vulgarmente en México, que el equipo esté firmemente aterrizado. En las instalaciones, casas que tengan probablemente más de 15 años de construidas, la realidad de las cosas es que en la mayor parte de las casas que tienen más de 15 años, lo único que está aterrizado es el medidor. Típicamente ni siquiera los tableros alumbrados están, ¿cómo se llama? Aterrizados. Qué bueno que hacen una mención de si instalar un cargador excede el código de red. Sí, era un comentario que iba a hacer un poquito más adelante, pero lo hago de una vez. ¿Qué hacemos si vamos a comprar un auto eléctrico y lo queremos cargar en la casa? Queremos tener la comodidad de poderlo cargar en la casa. Hay gente que nos dice, oye, es que yo tengo celdas solares. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Ponerle un poquito más de capacidad a las celdas para que el recibo me siga saliendo bajo? Yo les puedo decir, sí, sí se puede hacer. Sin embargo, el código de red nos dice que cada vez que vayamos a instalar un cargador para auto eléctrico en una vivienda, deberíamos de ir a CFE y tramitar un segundo contrato, tener una segunda cometida para que solamente alimente al cargador para el auto eléctrico. Hoy en día, los que estamos en tarifa 1, CFE nos da la posibilidad de una demanda de 10 kilowatts por casa. Y si solicitamos tener una segunda cometida para auto eléctrico, CFE nos va a dar una cometida con una factibilidad de 20 kilowatts para el cargador eléctrico. Entonces, nosotros vamos a CFE, nos van a solicitar los documentos o los catálogos del cargador
y nos van a solicitar los catálogos del vehículo, solo para ver el tamaño y poder ellos dictaminar si hay factibilidad en la cuadra de nosotros para poder instalar el vehículo eléctrico. Yo sé que lo que les voy a decir seguramente se van a reír, pero los mexicanos así somos todos. Si yo compro un vehículo eléctrico, quiero hacer las cosas bien, voy a CFE, solicito la factibilidad para un segundo contrato que me va a dar la ventaja de poder a tener los subsidios que tengo en mi casa nuevamente, nada más que solamente para el auto eléctrico. Entonces, ustedes saben que los primeros 150 kilowatts en el verano tienen un precio, bueno, en el invierno también, pero los primeros 150 kilowatts tienen un precio, los segundos 150 tienen otro precio, los siguientes 300 tienen otro precio, y así se van porque tenemos diferentes niveles de subsidio en México. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a CFE, queremos hacer las cosas bien y CFE nos dice, no señor, no hay factibilidad, no hay energía suficiente en su cuadra para poner un auto eléctrico. Ustedes saben que los mexicanos eso no nos va a detener. Pues la mayor parte de la gente va a instalar el cargador en su casa. ¿Y qué es lo que va a suceder? Van a empezar, conforme empiece a haber más autos eléctricos en la cuadra o cargadores instalados y que se empiecen a utilizar esos cargadores en la cuadra, por lo que va a suceder es que vamos a empezar a elevar la temperatura de los transformadores que están cercanos a la cuadra de nosotros. Eventualmente ese transformador va a quemarse o va a tronar por sobrecalentamiento. Va a ir CFE a cambiar el transformador porque están obligados a darnos energía. Va a empezar a hacer la investigación de por qué se tronó el transformador o por qué se están tronando los transformadores cada 3 meses y se van a dar cuenta que pues hay mucha gente que tiene cargadores para autos eléctricos y los van a obligar a que pongan una segunda cometida. Eso es lo que va a suceder. Probablemente no se ha dado el caso al día de hoy en México todavía, probablemente nos pudiéramos ser acreedores a una multa, pero la realidad de las cosas es que nosotros los mexicanos no nos vamos a detener para comprar un auto porque CFE no nos da energía si están obligados a darnos la energía. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Reitero, ir a CFE, tramitar un segundo acometida, un segundo contrato para la casa para que le surta energía al auto eléctrico. Y entonces vuelve nuevamente la pregunta, oye, ¿y si tengo celdas solares, entonces ahora no voy a pagar energía por mi casa, pero sí voy a pagar energía por el auto eléctrico? Bueno, se pudiera separar los paneles o con microinversores o con un inversor más pequeñito para la cometida del auto eléctrico y luego otra serie de paneles dejarlas para la cometida de la casa. También eso se puede hacer. El cargador para el auto eléctrico es una carga más en el sistema eléctrico, entonces sí son compatibles con las celdas solares, recordando que las celdas solares una vez que se va la energía, las celdas solares no generan energía, se desconectan, se salen de la red y hasta que no regresa nuevamente la energía, se vuelven a poner en sincronía con CFE y empiezan otra vez nuevamente a generar energía. ¿Por qué hago esto mención? Porque las celdas solares durante las noches no generan energía. Probablemente ya regresamos mucha energía o la energía suficiente a la red como para que nuestro recibo salga en ceros o salga con una cantidad muy pequeña. Pero cuando vamos a estar demandando la energía es durante las noches cuando las celdas no están generando. ¿Cuáles son las soluciones que les ofrece Volway a ustedes, como distribuidores, como contratistas? Nos pueden consultar. ¿Para qué? Para seleccionar el cargador más adecuado acorde a las necesidades de los clientes. El cargador que se pone en las casas, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, el home, típicamente cubre con el 80% de las necesidades de carga de todos los usuarios. Si el cargador va a estar instalado en un estacionamiento privado, o bueno, público o privado, en una compañía, en una flotilla, en donde se requiere monitorear el cargador, entonces ya no es el home y es otro tipo de cargador.
que ahorita más adelante los vamos a ver. Entonces, aquí lo más importante es, siéntanse en confianza de consultarnos a nosotros, Viacom, es una empresa que tiene 67 años en la industria, fabricando cables eléctricos. Somos los líderes en el mercado en la fabricación de cables de alta, media y baja tensión en México. Y Viacom, ustedes saben que Viacom no vende directamente los proyectos. Viacom durante 67 años ha sido muy respetuoso y lo vamos a seguir haciendo de respetar el canal de venta. Entonces, siéntense en toda la confianza de podernos consultar a nosotros las dudas técnicas que tengan. Más adelante les voy a dejar mis datos. Todas las dudas técnicas que tengan para que el cliente obtenga el cargador que cumple con las necesidades, ya sea de comunicación o de carga, adecuados a sus necesidades. Porque créanme que lo más sencillo es vender lo más caro. Eso es lo más sencillo. Pero cuando llegue la competencia y le diga, uy, tu proyecto del edificio fulano que te acabas de poner por 200, 300,000 pesos menos de lo que le cobrases al cliente, yo te hubiera dado lo mismo, o lo que te cobraron cliente. Entonces, al final, quienes hicimos la instalación, o quienes hicieron la instalación, o quienes suministraron el proyecto, pues van a empezar a perder credibilidad con sus clientes. Entonces, siéntanse en toda confianza de solicitar la consultoría para qué carros existen y cuántos kilowatts requieren para su carga. Ok, muy buena pregunta. Dependiendo del vehículo, por ejemplo, si estamos hablando de un vehículo híbrido, generación uno, como los autos de Toyota, que traen un motor de gasolina y un motor eléctrico, que no requieren cargador, típicamente las baterías son sumamente pequeñas, con una autonomía de 5 7 kilómetros. ¿Por qué? Porque el auto o el motor eléctrico en los vehículos híbridos de primera generación se necesita solamente para que se inicie el movimiento del vehículo. Entonces, no se requiere que la batería dure mucho tiempo. En el caso de Toyota, la batería te puede dar hasta 5 kilómetros de autonomía, pero está hecha para en el tráfico lento, cuando estás frenando y acelerando, inicie el movimiento de la carga, que es cuando el vehículo de gasolina, es cuando consume más gasolina, porque el eléctrico, cuando aceleras, consume, pero cuando le sueltas el freno, regeneran un poquito los frenos, regeneran algo de energía y regresan algo de esa energía consumida hacia la batería. En cambio, el vehículo de combustión, cuando estás en el tráfico pesado, como le decimos en México, a vuelta de rueda, cada vez que inicias el movimiento, tienes que vencer la inercia, le aceleras un poquito más y ahí es donde gastamos mucha gasolina. Entonces, ya vimos los vehículos eléctricos que no requieren cargador. Los híbridos. Ahora bien, los híbridos plug-in o híbridos enchufables llegan a tener una batería de alrededor de 10 kilowatts aproximadamente, en promedio, y esa batería te da más o menos una autonomía en lo más alto, alrededor de 110 kilómetros, 120 kilómetros, son las baterías más grandes que traen los híbridos plug-in. 110 kilómetros, dicho sea de paso, es más o menos el promedio alto de una persona común y corriente. Es más, la mayoría de las personas no usamos más de 100 kilómetros al día. Y un vehículo híbrido plug-in, por ejemplo, como una X5 de Mercedes-Benz, perdón, una X5 de BMW, que trae una batería lo suficiente para darte aproximadamente 110 kilómetros de autonomía, 100, 110 kilómetros de autonomía, se cargan aproximadamente con un cargador de 7.4 kilowatts, se carga aproximadamente como en 2 horas y media. Ahorita vamos a ver unos tiempos de carga más adelante. Entonces, un Tesla, por ejemplo, estamos hablando que trae una batería como de alrededor de 70, 80 kilowatts, perdón, 60 kilowatts, 60, 65 kilowatts. Entonces, es suficiente con un 7.4 kilowatts que se cargue en aproximadamente 7 horas
entre 7 y 8 horas, dependiendo de qué tan vacía está la batería, que eso es toda la noche. Creo que con eso ya respondí la pregunta que me hicieron. Entonces, ¿dónde nos podemos ayudar? En los aspectos legales, como lo que les explicaba hace unos momentos. Oye, preferentemente vayan a CFE a avisar de la factibilidad para que eventualmente CFE, conforme se empiecen a instalar esos cargadores en las casas, sin necesidad de que truene el transformador, vaya, cuando se acabe la factibilidad, vaya CFE a cambiar el cargador a esa zona. Asesorías en la instalación, como lo acabamos de ver, los cargadores de carga lenta son sumamente sencillos, es a 2 fases más tierra. Entonces, pero bueno, les podemos dar la asesoría para la instalación. La gestión de la energía, ahorita vamos a ver un ejemplo de gestión de energía. Los puntos de carga, pues obviamente nosotros les suministramos los cargadores, entonces les podemos asesorar en las, la selección del cargador adecuado a las necesidades de cada usuario. Tenemos software de monitoreo y algo muy importante que es el servicio postventa. Nosotros podemos encontrar cargadores de todas marcas, incluso en Internet, en Amazon, en Mercado Libre, los podemos encontrar. Pero ¿cuál es la diferencia entre muchas otras marcas de cargadores y la marca nuestra? Bueno, la marca nuestra está avalada y soportada por Viacom. Entonces, ¿qué les quiero decir esto? Tenemos 2 grupos de trabajo, 2 oficinas al día de hoy, una en la ciudad de Monterrey con un equipo de 6 personas, otro en la Ciudad de México con otro equipo de 6 personas, dedicados solamente a soportar todo lo que necesiten los cargadores para que se encuentren operando normalmente. Tenemos refacciones, tenemos servicio postventa, y nosotros nos encargamos de hacer válidas las garantías, cosa que desgraciadamente no con todo lo que podemos conseguir, sobre todo en los medios electrónicos, pudieran tener un servicio postventa. Algunas otras marcas grandes, a nosotros no nos gusta hablar mal de la competencia, hablamos bien de nosotros nada más. Algunas otras marcas, todo el soporte de postventa se lo dan los integradores a las marcas. No quiero mencionar quiénes son, pero ustedes sí deben de saber que los conocen, son marcas muy grandes en México de equipos eléctricos que tienen muchos años en el mercado. Típicamente esas marcas se apalancan de los integradores más grandes para poder dar ese tipo de soporte y en realidad el fabricante lo único que hace son algunas reparaciones y las garantías de los equipos, pero el soporte fuerte lo dan los integradores grandes. Esta es toda la gama de cargadores. Los primeros 3 de izquierda a derecha son de 7.4 kilowatts, que era por lo que les mencionaba, la mayor parte de los vehículos vienen programados para aceptar cargas máximas de hasta 7.4 kilowatts. El de la izquierda es el cargador Wallbox y Home. Como les decía, el Wall Home, el Home cumple con el 80% de los requerimientos de carga, aunque dice que solamente es para carga doméstica. ¿Por qué? Porque en la casa no requerimos monitorear cuál es el consumo del cargador, si está funcionando o no está funcionando. Este cargador se comunica a través del usuario por una barrita de color. Si está en verde, es que está energizado. Si está en azul y se está moviendo la barrita de un lado a otro, quiere decir que está cargando. Si está en azul fijo, quiere decir que ya terminó la carga. Y si está en rojo, te está indicando que está en falla. Así de simple. El siguiente cargador, que es la serie Next, al igual que el otro, son de montaje en pared, con la diferencia que este cargador se ofrece también un accesorio que es como un poste cuadrado, que ya viene con sus agujeros calibrados y todo para que lo puedas instalar. Lo puedes instalar en un poste con una altura más o menos como de 1.5 metros, para que si lo pones en un estacionamiento con su poste, cuando se estás dando de reversa, lo estés viendo el cargador por el espejo retrovisor. Ahora, estos cargadores son de los cargadores que nosotros ya les llamamos cargadores inteligentes. Son inteligentes porque ya tienen comunicación con el mundo exterior. Pueden tener comunicación vía Bluetooth para que mediante una app lo podamos
encender o apagar el cargador, o con una tarjeta RFID se la acercamos al cargador, lo prendemos, la volvemos a iniciar, le vamos a acercar la tarjeta, se apaga y se termina, se concluye la carga, o con comunicaciones vía un cable de Ethernet, o vía Wi-Fi, o vía datos celulares GPRS, 4G. Entonces, dependiendo de cómo podamos llevar la comunicación hacia el cargador, sería el modelo que estaríamos seleccionando. Típicamente esos se instalan en estacionamientos, centros comerciales, incluso en las casas o lugares de trabajo. El tercer cargador, que parece ya como una bomba de gasolina, simplemente es un cargador muy similar a esos, pero sin embargo, el uso que regularmente se le da a esos cargadores, pues ya son en estacionamientos, en lugares de trabajo, centros comerciales, para cargar algunos autobuses, incluso. Ahorita vamos a ver un camión grande que cargamos con cargadores de ese mismo tamaño de potencia, o incluso en las llamadas electrolinearas. El Smart C48 es igualito al anterior, solamente que con una potencia de 11 kilowatts. Y luego empiezan nuestros cargadores de corriente directa, que ya son cargadores de carga rápida, que pueden traer dos o hasta tres tomas, dos de corriente directa y una toma de corriente alterna, o sea, o dos de rápida y una de lenta, y van desde los 50 kilowatts hasta los 400 kilowatts, con la diferencia que el de 300, 350 y 400, los cables ya no son cables secos, cables normales, son cables que ya van refrigerados por la alta potencia que llega a circular de corriente en los cables. Hablemos de tiempos de carga. Con un cargador estándar de 7.4 kilowatts, para circular 100 kilómetros, te toma aproximadamente 2 horas 30 minutos. Ok, si tuvieras dos vehículos en tu casa, ¿qué cargador recomendarías? Ok, qué bueno que hacen esa pregunta. Voy a contestar la pregunta y luego seguimos con los tiempos de carga. Si tienes dos autos en tu casa, pudieras tener un cargador de estos, de la serie Next. Tenemos uno que tiene dos salidas de corriente alterna de 7.4 kilowatts. Ahora bien, en lugar de tener dos cargadores, tener uno con dos salidas. La pregunta es, lo más sencillo es que se organicen y con un solo cargador carguen los dos vehículos, porque con una carga de 8 horas vas a llenar la batería al 80%. Si el vehículo te da 600 kilómetros de autonomía, al 80% más o menos van a ser como 400 kilómetros. Esos 400 kilómetros son aproximadamente 4 días completos de movimiento del auto. Entonces, es cuestión de organizarse para usar el cargador. Unos días carga un vehículo, otros días lo carga el otro, y los dos vehículos pueden circular sin mayor problema, porque típicamente utilizamos menos de 100 kilómetros al día el carro. Entonces, si tú cargas el domingo, vas a tener batería para todo el lunes, todo el martes, todo el miércoles, y el miércoles en la noche vuelves a cargar. Entonces, el que cargó el domingo tiene batería para el lunes, martes y miércoles. El que carga el martes va a tener batería para miércoles. Para el que carga el lunes por la noche va a tener batería para el martes, miércoles y jueves. Entonces, se puede hacer con un cargador para dos vehículos sin mayor problema. De hecho, así lo hace, ahorita vamos a ver un ejemplo de las últimas láminas. Así lo hace British American Tobacco en la Ciudad de México. Y ahorita vemos el ejemplo. Entonces, regresando a carga, 7.4, 2 horas y media para 100 kilómetros. Cuando hablamos de que un cargador de 350 kilowatts, 100 kilómetros, lo puede cargar en 3 minutos, entonces, si hablamos que un vehículo tiene 600 kilómetros de autonomía, pues son 18 minutos. Para que se den una idea,
un cargador de 400 kilowatts va a poder cargar ese mismo vehículo en poco menos de 15 minutos. 15 minutos es el tiempo que nos tardamos en la gasolinera en llenar el tanque de gasolina. Entonces, con esto que les quiero dar como ejemplo, ya existen cargadores que nos pueden cargar la batería en el mismo tiempo que nos llenarían un tanque de gasolina. Entonces, cada vez más el tiempo de carga se va reduciendo y es posible obtener esos tiempos, recordando que el vehículo está hecho para recibir cargas lentas, para que se cargue durante toda la noche. Entonces, eso nos hace que la posibilidad de negocio para todos los que estamos metidos en la electromovilidad sea de que cada vehículo requiera más de un cargador para poder circular. ¿Por qué digo esto? Porque regularmente ponemos el cargador en la casa y luego nos damos cuenta que el vehículo está más tiempo o el mismo tiempo estacionado en el trabajo que en la casa. Entonces, requerimos un segundo cargador para tenerlo en el trabajo. Si tuviéramos la dicha de tener un ranchito, una quinta, en algún lugar fuera de la ciudad, pues requerimos un tercer cargador para ponerlo allá, porque pues no podemos ir allá y correr el riesgo de regresar y quedarnos sin batería en el camino. Entonces, ese es el tamaño de la oportunidad de la electromovilidad. Lo más cómodo, como les digo, es tenerlo tú en tu casa, llegas y lo cargas y no tienes nunca la necesidad de ir a una electrolinera a cargar el vehículo. Hoy en día hay cargadores por todos lados y cada día siguen instalando más en restaurantes, porque en el restaurante típicamente nos vamos a tardar 2 horas. Si lo ponemos a cargar en el restaurante, esas 2 horas, pues vamos a obtener un 30, un 40% de batería. Si vamos al cine, en el cine nos vamos a quedar 3 horas, pues 3 horas ya va a ser casi el 50% de la batería. Si vamos a una farmacia, probablemente en la farmacia nos vamos a tardar media hora, pues bueno, media hora va a ser 10, un 15% de batería. Este, probablemente si vamos a una tintorería es donde nos vamos a tardar un poco menos, pero en la mayor parte de los lugares donde vayamos a ir y podamos cargar nuestro carro, al menos un 10% sí se nos va a alcanzar a subir. Entonces, este, ¿eso qué hace? Que los lugares que empiezan a poner cargadores para autos eléctricos empiezan a jalar más gente, porque la gente que tiene un vehículo eléctrico siempre anda buscando en dónde cargar el cargador, porque además, pues mucho más cómodo cargarlo en otro lugar que en tu casa, porque ahí no pagas. Entonces, al día de hoy, mientras las cargas para los vehículos eléctricos no se cobren, es relativamente sencillo y barato ir al centro comercial y cargarlo en el centro comercial, como lo hace mucha gente. ¿Cuánto cuesta una carga? Sencillo. Si la batería del vehículo es de 60 kilowatts al 100% y el precio promedio del kilowatt en México en la casa es como a 2 pesos el kilowatt, entonces la carga completa del vehículo cuesta 120 pesos. 120 pesos te va a dar la posibilidad de moverte al menos 400 kilómetros para que la batería no llegue hasta hasta el límite, o sea, que se quede sin batería. Entonces, 120 pesos más 120 pesos para 2 cargas, ya traemos más o menos 600 kilómetros que nos estamos moviendo. Entonces, con 120 pesos contra 1,200 pesos de gasolina, pues ahí empezamos a ver los ahorros. Claro, no siempre vamos a cargarlo a 2 pesos kilowatt. Habrá ocasiones que lo vamos a estar cargando a 4 pesos kilowatt. Pero si lo estamos cargando todas las cargas a 4 pesos kilowatt, pues es 480 pesos. Entonces volvemos a lo mismo. 480 contra 1,200, pues sigue siendo entre un 40 y un 60% el ahorro de la energía versus gasolina. Ahora sí, hablemos de manejo de la energía, que es lo que había quedado pendiente en las asesorías que nosotros les podemos dar. Les voy a poner un ejemplo práctico de un edificio que su consumo son 300 amperes
el transformador nos puede entregar hasta 400 amperes, un edificio viejo que no tenía, o un edificio que tiene, no sé, 10 años, que no tenía preparación para recibir cargadores para autos eléctricos. Entonces el transformador queda un poco limitado y solamente tenemos 100 amperes disponibles. Entonces, mientras el consumo de corriente no se sobrepase sobre los 400 amperes, aunque el edificio típicamente consume a plena carga, consume solamente 300, pues nos quedan 100 amperes para poder cargar vehículos. Si tenemos cargadores, 4 cargadores de 7.4 kilowatts, el consumo de cada cargador es de 32 amperes. Con 3 cargadores tendríamos 96 kilowatts, perdón, 96 amperes, lo suficiente para mantenernos todavía dentro del rango antes de que por sobretemperatura empecemos, más bien, por sobrecarga empecemos a elevar la temperatura en el transformador. Ustedes saben que a los equipos eléctricos, las dos cosas más dañinas para los equipos eléctricos es la temperatura y el agua. Entonces, si tenemos 3 vehículos, estamos en el rango. Si llegara un cuarto vehículo, se sobrepasaría los 400 amperes y vamos a empezar a calentar el transformador por efectos de sobrecarga. Si ponemos un DLM o un Dynamic Load Management, no es otra cosa más que unos sensores de corriente que se ponen en el tablero que va a estar monitoreando los cargadores, o se ponen en el tablero principal para poder medir el consumo del edificio dependiendo de las necesidades del edificio. Y entonces lo que va a hacer el sistema es detecta que llega a los 400 amperes y que se empieza a elevar el consumo de los 400 amperes que nosotros marcamos como límite, y les empieza a decir a los cargadores, bájale potencia para empezar a distribuir la necesidad de carga entre todos los cargadores. Eventualmente, como les dije, cada vez que lo conectes van a empezar a máxima potencia. Eventualmente, algún vehículo se va a salir de carga porque no todos tienen la misma necesidad de carga, no todos van a consumir la misma cantidad de corriente durante las 8 horas, y eventualmente los carros van a completar su carga y se van a empezar a desconectar. Si los vehículos que todavía están conectados, o los cargadores que tienen un vehículo conectado, todavía tienen necesidades altas de corriente, al salirse uno, pues entonces empieza otra vez nuevamente a repartir la energía para distribuirla, evitar que no llegue a los 400, pero poderles dar energía a todos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues sí, probablemente si todos los vehículos se cargaran en 7 horas y media, pues a lo mejor se van a cargar en 7 horas 45, los que tengan menos carga, o probablemente lleguen a las 8 horas de estar conectados y que puedan terminar la carga. Sin embargo, eso hace que el edificio no tenga la necesidad, ya sea o de cambiar el transformador, o de cambiar toda la subestación por una subestación más grande, o verse la necesidad de tener una subestación solamente exclusiva para cargar los autos eléctricos. Entonces, con esto es una solución para los condominios o los edificios que están actualmente ya en operación y que van a empezar a recibir grandes cargas por efecto de los cargadores para autos eléctricos. ¿Dónde cabe un cargador? Supermercados, empresas, estacionamientos, residencias. Aquí podemos ver en la residencia inteligente de Nissan, el cargador está a la intemperie. Todos los cargadores de nosotros son IP54, entonces soportan las condiciones de intemperismo. Le puede caer agua de la lluvia, le puede dar el sol, no pasa nada. Solamente, y eso siempre lo menciono, si queremos lavar el cargador con una Karcher, con una lavadora de presión, pues seguramente sí le va a entrar el agua. Pero el agua de lluvia, los cargadores están diseñados para estar operando en la intemperie. ¿Dónde tenemos cargadores instalados? Pues si nosotros que estamos metidos en electromovilidad, pues somos los primeros que tenemos que empezar a hacerlos. Estos fueron de los primeros cargadores que instalamos en el edificio corporativo nuestro. Aquí está cargando un vehículo jack, y aquí se puede ver incluso el adaptador de tipo 1, que es nuestro cargador. En ese caso, o sea, seleccionó tipo 1 porque digamos que es el cargador prácticamente universal en México. Y el jack aquí trae un adaptador
que es como una extensión para poderlo cambiar de tipo 1 a tipo GBT. Quality Alimentos, que es la fábrica de nosotros, de quesos, jamones y embutidos, tiene 2 camiones eléctricos convertidos a eléctricos de 8 toneladas, camiones refrigerados, que los cargamos. Aquí podemos ver el accesorio y podemos ver el cargador. Es un cargador de 7.4 kilowatts, suficiente para que le dé la energía durante 10 horas a las baterías de ese camión, y que el camión que circula durante la noche, que hace recorridos relativamente pequeños, van a los centros comerciales grandes y entregan la mercancía durante la noche. Questum es una empresa que está localizada en Monterrey, que se dedica a la conversión de vehículos de combustión interna a vehículos a baterías. En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tenemos 4 cargadores rápidos de 150 kilowatts, 3 en la zona federal, 1 en la entrada del aeropuerto, y hay otros 32 cargadores más en la zona del estacionamiento del aeropuerto. Todos esos cargadores nosotros no los vendimos, los vendió un integrador, un integrador de nosotros. Y entonces hay gente que se ríe porque dice que en el aeropuerto Felipe Ángeles hay más cargadores para autos eléctricos que gente, ¿verdad? Pero bueno, finalmente ahí hay una instalación que tenemos nosotros. En donde vean esos tótems verdes, es la generación anterior de cargadores nuestros. Se le vendieron un poco más de 100 cargadores a la CFE y los han estado instalando por todos lados. BMW instaló un corredor que va desde Puebla hasta San Luis Potosí. Entonces, por ejemplo, este es en Puebla, en Texmelucan, San Martín Texmelucan. Aquí está un cargador rápido de nosotros que fue instalado o solicitado por BMW para que sus vehículos puedan circular sin temor a que se vayan a quedar sin batería desde Puebla hasta San Luis Potosí. A la Fórmula E, cuando viene a México, a la gente de Porsche, nosotros les suministramos carga con cargadores nuestros. Aquí está otra electrolinera en Tepoztlán, Puebla. En este caso, el cargador tiene 2 salidas de corriente directa, una salida de corriente alterna, y se puso otro cargador adicional de corriente alterna o carga lenta, en esa electrolinera. Esta electrolinera de British Petroleum está prácticamente llegando a San Luis. Y nuevamente hay un cargador lento, otro cargador lento que tiene el mismo cargador rápido, que tiene 3 salidas. Y aquí lo podemos ver, el carro se está cargando con carga rápida, por eso solamente una de las pistolas está puesta en el cargador y la otra está cargando el carro. En los showrooms de Chevrolet para su Autovolt somos referencia en Chevrolet también con los cargadores lentos. La casa inteligente de Nissan tiene dos cargadores, como podrán ver, y lo vuelvo a repetir, está la intemperie. En la Fórmula E, cuando viene la Fórmula E a México, le suministramos, como les mencionaba, a Porsche. Nosotros le suministramos carga para sus vehículos que están corriendo. Este era el showroom en esa ocasión en la Fórmula E en la Ciudad de México. Esta es una electrolinera que está en un libramiento entre Torreón y Gómez Palacio. Al ser green, ellos tienen 18 paneles solares. Durante el día, pues le suministran energía al cargador que está en un tótem, que está personalizado con la imagen de la gasolinera. Y pues el consumo de este cargador, cuando alguien llega y se conecta, pues es cero, porque las celdas solares le suministran la energía a ese cargador durante el día. Esta era la instalación que les comentaba de British American Tobacco en la Ciudad de México. Ellos instalaron, aquí los vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta un cargador más que no se ve aquí en la foto. Son 9 tótems dobles. Aquí podemos ver ellos mandaron a hacer esos gabinetes donde tienen 2 cargadores home de cada lado y la cajita con el interruptor termomagnético y el interruptor diferencial pegadito al cargador, que es como la recomendación que nosotros hacemos. Ellos instalaron ese tipo de cargador, el cargador home. Tienen 50 vehículos y con 18 cargadores les dan energía suficiente a los 50 vehículos.
quienes cargan el domingo, los 18 vehículos que se cargan durante el domingo, que se pueden cargar durante el domingo, tienen carga suficiente para lunes, martes y miércoles. Entonces, los del domingo cargan el jueves, los del martes cargan el viernes, perdón, los del lunes cargan el viernes y los del martes vuelven a recargar los días sábados. Entonces, ellos no requieren conocer cuál es la cantidad per se que está consumiendo cada cargador. Lo único que necesitan monitorear es si están cargando o no están cargando. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Para no tener que consultar un software diferente o un protocolo diferente y meterlo a su sistema SCADA, ellos lo que hicieron pusieron medidores de energía de la marca ABB, que los medidores de energía de la marca ABB hablan de un protocolo Modbus. El Modbus para ellos es el protocolo que usan en su sistema SCADA dentro de sus instalaciones. Entonces, ellos tienen un tablero en vigilancia en donde están monitoreando el color del tablerito ese. Si todos los carros que están cargando están en verde, no hay ningún problema. Si por alguna razón un cargador se llegara a botar el breaker, la luz se apaga y entonces mandan a alguien de mantenimiento a revisar qué fue lo que pasó con ese vehículo, porque lo que ellos no quieren es que al día siguiente llegue la persona que va a utilizar el carro, el camioncito, y se den cuenta que durante la noche no se cargó. Entonces, esa es la forma que ellos los monitorean. Y si está en azul, quiere decir que el cargador está energizado, pero ya está consumiendo muy poquito corriente. Ese es el tablero como lo tienen ellos en la Ciudad de México. Y así monitorean y con cargadores de los más básicos le dan batería a 50 vehículos con 18 cargadores. Bimbo empieza a utilizar algunos camiones de Scania eléctricos 100%. Nosotros les hemos estado suministrando cargadores rápidos para esos vehículos de Bimbo. En los talleres de Scania y de Volkswagen también les hemos estado suministrando cargadores de carga rápida. En este caso, a ellos les suministramos cargadores de 25 kilowatts, porque nos dicen, es que con un cargador de 25 kilowatts es suficiente. Cuando el camión viene al servicio, se queda varios días aquí. Entonces, no hay necesidad de tener un cargador tan rápido. Nosotros, en la oferta comercial, de hecho, estos son los únicos cargadores de 25 kilowatts que hemos suministrado en el país, porque la oferta de nosotros empieza a partir de 50. Estos prácticamente los trajimos nada más para ellos y no nos vamos a volver a comercializar.